Animalitos y plantitas. Eso estudian los biólogos, ¿no? De seguro has escuchado o incluso dicho esto antes. Y nuestra invitada del día de hoy tomó ese cliché para hablar más sobre animalitos y plantitas. Y muchas cosas más. En este episodio, y para finalizar nuestro especial de podcast de ciencia de septiembre, hablamos con Sofía Villalpando, bióloga, comunicadora científica y creadora de contenido mexicana. La primera youtuber de ciencia mexicana que lleva ya más de una década enseñándonos de biología y otras curiosidades de la ciencia en el mundo digital a través de The Biologist Apprentice. ¿Cómo fue iniciar en el mundo de la creación de contenido antes de que esto fuera lo que es hoy? ¿Qué la inspiró a compartir la ciencia con los demás? Tortugas, planarias, granjas de cadáveres y otro podcast de ciencia. Empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bueno, buenos días, buenas tardes, Sofía. Qué gusto tenerte por aquí. Como en todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Sofía Villalpando? Sofía Villalpando, antes de contestar esa pregunta, te voy a decir hola, muchas gracias por la invitación y ahora sí te respondo. Sofía Villalpando es una bióloga, es comunicadora científica, es una persona que es apasionada de la ciencia, pero aparte de que le gusta hacer ciencia, le gusta compartirla. Entonces, esa es la mejor respuesta que te puedo dar. Súper, yo creo que sé que para muchos biólogos en Guatemala, por lo menos pues, coetáneos conmigo, tu página siempre fue algo que siempre nos compartíamos, tantos memes y blogs y escritos interesantes que en algún momento, hace como 10 años, creo que no habían muchas páginas en español que comunicaran sobre la ciencia como tú lo hacías, de forma agradable, sencilla y divertida. Y pues me intriga mucho cómo llegaste a eso, pero antes de entrar a esa parte, ¿cómo llegó Sofía a la ciencia, a la biología? ¿Desde siempre te interesó estudiar alguna ciencia? ¿Era desde niña este interés o cuándo se apareció? Sí, yo creo que todo empezó cuando Sofía tenía unos 5 o 6 años o tal vez menos. Mi interés en la ciencia surge porque siempre he sido una persona muy curiosa y obviamente pues siendo una niña me preguntaba absolutamente todo, ¿por qué esto, por qué aquello? Y una de las cosas que también me ayudó es que mi papá es científico y mi mamá pues es profesora, entonces siempre he estado como en ese ambiente científico académico. Y otra parte también importante es que siempre me han gustado los animales. O sea, para mí los animales eran mi máximo, revistas de animales, cuentos de animales, películas de animales. Entonces, desde siempre he tenido como esa curiosidad de saber más y es como empecé mi camino en la biología, en la ciencia. O sea, yo no sabía otra cosa más que quiero estudiar algo que esté relacionado con los animales. Entonces, ya un poco con la guía de mi papá fue el que me dijo, yo creo que deberías de estudiar biología. Entonces, pues, le hice caso y aquí estamos. Qué interesante, no sabía eso, no sabía que venía desde tu familia, que ya tenías una influencia familiar en ciencia. Y bueno, más que estar rodeada de ciencia desde niña, ¿qué más recuerdas que te gustaba hacer desde niña? ¿O era todo salir a explorar, buscar animales y leer? Pues más que salir a explorar y leer, porque nunca me he considerado así como una persona de que, ay, me encanta estar, más bien me gustaba mucho investigar y leer, pero también, por ejemplo, pues sí, digo, me gustaba estar afuera porque me gustaba estar contemplando la naturaleza, no tanto subirme a los árboles ni cosas así, pero sí me pasaba horas viendo los árboles, las plantas, los insectos, y aparte también cuando era muy chiquita mi mamá me regaló un par de tortugas que todavía tengo. Entonces también yo las horas viendo a mis tortugas, ay, mira qué bonitas son, sus patitas, los ojos, entonces de ahí me surgían muchas preguntas que yo necesitaba responder. Entonces también esa es otra parte importante de esta historia. ¿Y todavía tienes esas mismas tortuguitas? Sí, esas tortugas tienen yo creo que entre unos 25 y 26 años más o menos. Wow, ala, yo nunca logré que sobrevivieran. Tuve una o dos veces y no, no fue Son, una son, linda historia. son, son difíciles de cuidar de repente, entonces, ¿Cuál es pero el pues ahí secreto? está. Como el secreto de todas las cosas, amor. Ay, todavía me hiciste sentir mal, yo no les di amor entonces.
No, no te creas, no sé, pues yo creo que tiene que ver con el ambiente donde las tengo, a lo mejor el tipo de comida, la manera en que se cuidan, porque cuando eran muy, muy chiquitas, pues tenía con mucho cuidado de las temperaturas, ¿no? No sacarlas al frío, que no se asolearan tanto. O sea, me murieron también varias, ¿eh? O sea, no creas que fueron esas y ya, o sea, tuve dos, que son las que sobrevivieron, pero aparte de esas, yo creo que llegué a tener hasta cinco, pero pues se fueron muriendo porque pues también si no se adaptaban, pues se morían, ¿verdad? Y Ajá. bueno, ya empezamos a hablar de animalitos, todavía no de animalitos y plantitas, Plantitas. pero me imagino que así va a ser todo el episodio. Cada pregunta que te haga, aunque intente conocer otras partes de Sofía, va a ser animalitos por aquí y por allá, ¿no? Esa es mi vida. No, no hay mucho. Bueno, y hablando cabal de eso, ¿qué pasatiempos tienes o qué haces en tu tiempo libre? Pues tengo varias cosas que hago en mi tiempo libre. Últimamente no tengo mucho tiempo libre, pero cuando lo tengo y lo puedo disfrutar, me gusta mucho ver series y ver películas. No necesariamente tienen que ser de ciencia, de lo que sea. Me gusta mucho leer. No sé si cuenta como pasatiempo, pero me gusta mucho dormir, porque a veces no tengo tiempo de dormir. Entonces, yo disfruto mucho de dormir. Entonces, yo son horas y horas de diversión durmiendo. Y otra de las cosas que me gusta hacer es tomar fotografías. Una de las cosas que me inspira más o me apasiona más es la fotografía de la naturaleza. Entonces agarro mi cámara y me doy a dar vueltas a ver qué animalitos me encuentro, a tomarles fotos y las voy guardando en una colección. Y pues nada, básicamente es eso. Me gusta también comer, me gusta de repente salir a dar la vuelta. Es como en la mayoría de las cosas que me gusta hacer cuando no estoy trabajando en otra cosa que para mí pues no es trabajo, porque a veces estoy haciendo una cosa y me surge una idea, entonces cambio de actividad cuando debería de estar descansando, pero así funciona esto. Pasa así. Hay que aprovechar esos impulsos de creatividad, de inspiración. Exactamente. Bueno, y ya nos contaste que pues tenías esta influencia familiar en la ciencia y que desde chiquita dijiste que casi que tenías tu camino en la biología determinado de alguna forma, pero igual conforme uno va creciendo, pues va en el colegio, en la escuela, en la secundaria, va conociendo otras personas y otras cosas. ¿En algún momento se te ocurrió estudiar algo más? Sí, digo, siempre la necesidad de estar estudiando y de estar aprendiendo siempre está ahí, o sea, sigo siendo curiosa de la ciencia bueno, probablemente me vayas a preguntar más adelante esto, pero por eso el proyecto que tengo y por eso el canal y a todo le puse de Biologist Apprentice, porque siempre siento que voy a ser aprendiz de algo, o sea, nunca voy a llegar a ser experta en absolutamente nada porque todos los días sigo aprendiendo en algo nuevo. Entonces, es siempre pues esa necesidad y una de las cosas que después me metí a aprender es comunicación científica. Entonces, he llevado cursos, he tenido varias experiencias dentro de la comunicación de la ciencia. Y justo ahorita estoy regresando un poco a la investigación científica, entonces siempre tengo la necesidad de seguir aprendiendo. Obviamente, pues, diferentes áreas, ¿no? Pues, estoy buscando dentro del área de la biología, porque si me preguntas, me gustan muchas cosas. Entonces, un tiempo estuve trabajando con insectos, otro tiempo, pues, comunicación científica, y ahorita estoy trabajando con planarias, entonces, depende de lo que se vaya acumulando. ¡Ay, qué interesante! Las planarias a mí como me fascinan. Es fascinante que sea un animal, sí, que lo puedes partir y tenés dos y vuelve a crecer. Me encanta. Ajá. Las planarias son un tipo de gusanos planos, aunque realmente no están relacionados con los gusanos que conocemos. En vida libre se encuentran en el mar, en humedales y otros ambientes húmedos, pero también hay algunas parasíticas como las famosas tenias. Hay planarias marinas súper coloridas y bonitas, mientras que las planarias más terrestres parecen como que le hubieras pasado una llanta encima a un gusanito, así apachurradas. Tienen muchas características fascinantes, siendo una de ellas su habilidad de regeneración. Así es, si las cortas con un cuchillo en cualquier parte de su cuerpo, ambas partes pueden regenerarse hasta volver a crear a un individuo completito. Bueno, dos. Esto sucede ya que muchas de sus células en sus pequeños cuerpos son células madre pluripotentes. Las células pluripotentes tienen la capacidad de producir distintos tipos de células y tienen una comunicación celular un poco diferente, con tal de saber
qué tipo de célula es necesario producir en ese momento dependiendo del lugar del cuerpo en el que se encuentran. De esta forma, producen el tipo de célula correspondiente y se regeneran. En uno de tus videos vi que en algún momento habías estudiado un posgrado, pero no te gustó y pues lo abandonaste. Y me parece algo muy importante también de que hablar, que a mí me pasó algo similar. Y siento que, no sé, yo personalmente cuando me di cuenta que no era lo que quería, me sentí un poco mal por un tiempo, me costó como descifrar qué hacer con mi vida, porque tenía un plan antes y luego ya no. Y cuando escuché esto de ti, de parte de tu experiencia, me gustó mucho como lo dijiste, así como es bueno, ¿no? Porque vas descubriendo que no te gusta, ok, por ahí no es, vamos a buscar dónde sí. No sé si nos puedes compartir un poquito de esa experiencia, que yo creo que muchas personas siempre pensamos eso de que lo que elijamos ya es el fin de la vida, cuando no, o sea, siempre podemos elegir nuevos rumbos, ¿no? Sí, creo que siempre es muy importante, al menos para mí, siempre estar revisando conmigo misma, ¿estás feliz? ¿Te gusta lo que estás haciendo? ¿Este es el camino? ¿Estás segura? Entonces siempre trato de tener como esta conversación conmigo misma. El caso de este posgrado, yo estudié mi licenciatura normal, son 5 años, 4 años y medio, 5 años en México. Posterior a eso tuve experiencia trabajando en el campo del control biológico y después te digo, tenía como esa sensación o esa motivación de que necesito seguirme preparando, necesito seguir estudiando y me puse a buscar diferentes programas. No fue mi primera opción porque siempre había tenido como la intención de salir al extranjero a ver nuevos programas, nuevos horizontes, pero me pareció importante pues también seguir contribuyendo a la ciencia mexicana. Entonces decidí por este programa por X y razón. En ese momento pues estaba yo muy convencida. Desafortunadamente este programa desde el primer día que yo entré al salón de clases fue ¿qué estoy haciendo aquí? Fue una clase que no la entendí, no me convenció. Según tenía entendido, pues era comunicación científica, pero era más como comunicación de tipo social. Y sé que las ciencias sociales son importantes, pero no es algo que yo esté buscando aprender ni que me interese. Entonces fue así como que, mejor no, gracias. Y eso que me tardé por lo mismo que tú comentabas al principio, ¿no? Porque siempre tienes esta inquietud de como, no, yo tengo que seguir, si ya empecé algo, ya tengo que terminarlo. Pero para mí primero no fue una experiencia muy bonita, pero fue una buena experiencia porque precisamente me di cuenta que de qué me va a servir tener un papel que diga, ah, tienes una maestría en esto cuando no me interesa. O sea, por más que saque los dieces que tenga que sacar en la escala del 1 al 10, que me vaya muy bien, simplemente no es algo que me vaya a interesar. O sea, tengo nada más el papel, pero no tengo ni la convicción ni el convencimiento de lo que estoy haciendo. Entonces, decidí mejor retirarme y seguir en mi camino de comunicación científica hasta el día de hoy. Entonces, no, y no me arrepiento. Eso es otra cosa que es muy importante. Son decisiones que, como tú dices, son proyectos de vida y son decisiones que son importantes y que van a cambiar el curso de todo lo que estás haciendo o de lo que te estás dedicando. Entonces, son decisiones importantes. Y pues sí, la tomé y dije, esto no es lo que me gusta, esto no es lo que quiero, hasta que encuentre algo que realmente me llame la atención y que me convenza, entonces lo voy a hacer. Qué bonito. Y siendo que ya, o sea, te metiste al mundo de la ciencia y todo esto, también porque ya conocías este sector, cuando tomaste la decisión de pasarte un poquito al área de comunicación científica, ¿cómo reaccionó tu familia? ¿Qué dijeron? Pues la ventaja es que tengo una familia que me apoya en absolutamente todo lo que haga, entonces ellos, inclusive mi papá, me dijo, no, quédate, no te vamos a seguir apoyando, pero esa fue mi decisión, dije, no, no quiero, o sea, simplemente no me interesa, nada más está gastando dinero y no estaba feliz, esa es la verdad, no era feliz, entonces para mí siempre es muy importante tener como esa satisfacción y el convencimiento de que lo que estás haciendo te está llenando, no solamente profesionalmente, sino pues para tu vida normal. Entonces no me sentía ni siquiera como acobijada, arropada, bienvenida en el programa en el que estaba. O sea, simplemente es muy diferente venir de un background con ciencias sociales, con ciencias exactas. Entonces, ni siquiera, como no se tenía como ni el mismo pensamiento. Y como tú dices, yo ya tenía
cierta noción y cierto entrenamiento en comunicación científica de la manera en que normalmente se hace. Y estoy pues entrenada en el sistema pues gringo o americano, como lo quieras ver. Y desde que sí entré dije, no, esto no es, gracias. Pero no es eso lo que quiero. Chao. Y eso para mí fue como factor determinante. Que, por cierto, después de que salí y tomé la decisión de ya no seguir, llegó la oportunidad de que yo viajara a Estados Unidos porque me dieron una beca, lo que le conocen como fellowship, y fue cuando o sea, me encontré en la situación de conocer personas de cosas que sí me interesaban, como National Geographic, Discovery Channel, PBS, y todos estos canales que hacen producciones grandes de educación y de ciencia, y dije, "Ah, ahora sí, estamos hablando, esto sí me interesa". Y desde ahí fue que seguí, pero es interesante porque yo empecé en comunicación científica sin saber que estaba haciendo comunicación científica. Entonces, para mí era un hobby, un pasatiempo. Decía, ay, qué divertido. Fue como lo mencionaba tu compañera. Todo empezó hace entre 10 y 11 años. Yo tenía 19 cuando todo esto empezó, toda esta aventura. Y para mí solamente era muy divertido compartir como fun facts o datos curiosos de, ay, los camellos. Los camellos tienen una joroba, ¿no? Entonces, para mí era como muy divertido y después resultó que todo este camino que empezó siendo un hobby y algo que a mí me gustaba hacer por diversión, terminó pues sentando las bases de lo que es ahora mi carrera profesional. Entonces fue un bonito accidente, así lo voy a poner. Pero obviamente ya después con el entrenamiento y con los talleres y con todo el conocimiento que en el camino fui adquiriendo, pues ya pasé de no saber muy bien a lo que estaba haciendo a estar convencida completamente y saber perfectamente lo que estoy haciendo, cómo se hace y cómo es la manera en que se tiene que construir contenido para, no sé, redes sociales, por poner un ejemplo. Cuando yo empecé biología, tu página era la única que conocía que compartía contenido de ese tipo en español. En mi cabeza tú eras creadora de contenido antes de que creadora de contenido fuera un puesto como lo es hoy, ¿no? Y de Exactamente. ciencia en español. Entonces, no sé, para mí The Biologist Apprentice era lo único que existía por muchos años. Y bueno, antes de seguir hablando de tu camino ya como creadora de contenido y todo lo que ha evolucionado eso, te quería preguntar, cuando empezaste la carrera de biología, con todo lo que traías desde niña y la influencia de tu familia y todo lo que ya platicamos, ¿fue lo que esperabas la carrera? De hecho, fue más de lo que esperaba, porque como te comenté al principio de la plática, o sea, mi enfoque y mi visión eran animales. O sea, y estoy hablando de animales mamíferos, como osos, lobos, zorros, o sea, eran mi mundo, mi adoración, a mí me gustaban mucho. Los animales, o sea, animales grandes, bonitos, así, todos adorables, ¿no? Y era lo que yo veía en los documentales, era lo que yo veía en las películas, entonces esa era mi adoración y yo esperaba, o sea, yo nomás quería saber de animales. Inclusive cuando mi papá y mi mamá me sugieren, deberías de estudiar biología porque iba a errar el camino y me iba a dedicar a la veterinaria, pero le digo, dije, no, tengo el corazón de abrir animales, pero eso ya es otra historia. Mi papá fue el que me dijo, no, biología, porque yo insistí en zoología. Yo, no, nomás yo quiero saber animales. Y me dijo, es que no te conviene. O sea, necesitas como abrir tu panorama y conocer más allá de los animalitos, ¿no? Y así fue, superó mis expectativas porque sí, me terminó gustando otra cosa que jamás en mi vida pensé que me iba a dedicar, son los insectos. Yo entré con, ay, no, qué asco, ay, no, yo no los puedo ver ni en pintura, pero después de que te metes a investigar, a saber por qué son así, cuál es su papel en el ecosistema, por qué, no sé, qué tan importantes son los polinizadores, fue como que cambias el panorama. También pues, conocí hongos, bacterias, algas, genética, o sea, todo lo que se acumule nos dieron en esos 4 años y medio de carrera, pues nos dieron como un curso de cada cosa y fue así como que, oh no, como que ya me llegó el 20 y dije, ahora entiendo por qué era tan importante que supiera biología. Y la verdad es que no me arrepiento, siempre lo he dicho, si me muero y vuelvo a nacer, yo creo que vuelvo a ser bióloga. Entonces, y aparte porque no me veo a mí misma haciendo otra cosa, no siento que sea buena para otra cosa más que para la biología. Entonces, estoy contenta, estoy feliz. Y sí, o sea, la carrera superó por completo mis expectativas, claro.
que depende pues los profesores y que qué materia te costó más que la otra, eso es otro tema completamente diferente, pero en términos generales, todo bien. ¿Y qué fue de los insectos que te cautivó? Porque pasaste de lo más carismático y famoso, de que son los mamíferos, a lo menos, hacia A lo lo que menos. menos suele gustarle a las personas. Lo que me cautivó es que primero tomé la materia de entomología, o sea, nos pusieron a hacer una colección. Entonces tuvimos que conocer que si las mariposas, que si los escarabajos. Entonces empecé pues, a leer y a conocer un poco más. Me convenció, o me terminé de convencer porque me gustan mucho las ciencias forenses. Es como un tema que me apasiona, me gusta mucho porque en esa edad, cuando iba a cursar esa materia o cuando cursé esa materia, me parece que fue optativa. Sí, creo que hasta fue optativa, creo que hasta la tomé ya por pura diversión. Pero veía un programa que era una policía y una médico forense. Entonces la médico forense utilizaba insectos para saber el tiempo de cuánto había pasado que había un cadáver, ¿no? De cuánto había durado una persona pues en fallecer. Entonces me empezó a interesar. Y yo dije, ¡ay, qué padre! Entonces tomé entomología forense y fue ahí que como que me empecé a encariñar más con los insectos, sabiendo que no nada más están ahí para hacernos nuestra vida más pesada, que si las cucarachas o los escarabajos, o este insecto ya lo maté, ya lo saqué de mi casa. No nada más para eso, o sea, tienen un propósito y uno de esos propósitos pues es ayudar pues a las personas que se dedican a estas ciencias, determinar cosas de cuánto pasó para que una persona muriera, dónde se murió, por qué se murió, el tipo de ecosistema donde encontraron el cadáver, yo qué sé. Pero esa fue la razón que me convenció, después los empecé a conocer y después terminé trabajando 2 años en control biológico con insectos. Entonces ahí me terminé de convencer de que sí me gustaban los insectos. Me parece súper interesante que te hayan gustado los insectos por entomología forenses. Y ahí sí que comparto el fanatismo contigo y siento que es también una parte súper importante de entender la importancia de conocer absolutamente cada detalle de los insectos, porque al con entomología forense de pronto el cuerpo tiene, yo qué sé, un escarabajo y encontraban el cuerpo en un bosque, pero resulta que ese escarabajo solo se encuentra en otro Ajá. bosque. Entonces, así sabes que movieron el cuerpo y empezó. Entonces es súper importante como que vender la idea de por qué tenemos que investigar tanto los insectos y la entomología forense me parece, nunca lo había visto, pero ya sabiendo tu experiencia me parece súper interesante el hecho de que a ti eso haya sido lo que te haya atrapado, sinceramente. Como, ¿cuál fue tu parte favorita de ese curso? Yo creo que cuando sembrábamos cadáveres, ¿Qué? no de personas, de animales. Disclaimer, eran animales muertos. Los sembramos, o sea, teníamos así como unas cuadrillas de práctica, eran como una especie de jaulas, y sembrábamos, creo que, en una creo que fue un tlacuache, otra un perro, y otra creo que puerquitos. No sé, no me preguntan de dónde lo sacaron, no sé, era un estudiante. No me quiero andar metiendo en problemas. Pero esa era como mi parte favorita, ver como todo el proceso y cómo estos insectos se iban acercando a estos cadáveres y cómo, por ejemplo, en el caso de las moscas, pasaban de ser un simple huevo a estar ya la mosca adulta, ¿no? O sea, creo que conocer como esos detalles es lo que me llamaba la atención. Y también el profesor para esta materia nos recomendó un libro. El libro se llama La Granja de Cadáveres. Entonces, para no hacerles el cuento largo, este libro narra la historia de Bill Bass, es un científico, de cómo él es como el pionero en estos lugares que son granjas donde sí hay cuerpos humanos de los que ya nadie reclama. Entonces estos cuerpos los siembran en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, a uno lo meten adentro de un carro, a otro lo hunden en el fondo de un lago. Entonces los estudiantes de la Universidad de Tennessee, porque esta granja de cadáveres está detrás de esta universidad, tienen la manera de practicar con cuerpos reales y saber cuál es el proceso de cada cuerpo. Entonces, ese libro, de hecho, cuando me preguntan cuál es uno de mis libros favoritos, es ese. Ya sé que es muy raro, pero se los juro que está muy interesante. Entonces, desde ahí fue como dije, ¡ay, qué padre! No, o sea, me llamó mucho la atención y es así como una de las cosas que me gusta saber, no por mi trabajo ni por otra cosa más que por pura curiosidad y porque me llama mucho la atención, ¿no? Siento que las personas que se dedican
en la vida real a eso, como que tienen un papel muy importante como que en la sociedad, porque de ellos dependen muchas cosas. Nunca me llamó la atención hacerlo a mí por X y Y razones, pero o sea, me gusta en teoría. En la práctica y en la vida real, quién sabe, pero en teoría yo soy fanática. Sí, comparto ese sentimiento. A mí todo esto que tal vez para muchas personas sería lo morbo, a mí me encanta así de saber qué está haciendo, quién lo hace, pero no tanto para hacerlo yo misma. Pero sí, es un tema súper interesante todo esto de la entomología forense. Y nos dijiste que ahorita ya estás trabajando ya más en investigación otra vez, ahora con planarias. ¿Qué es lo que estás haciendo? Por eso es que estás ahora al otro, no, no estás al otro lado del charco, estás al norte de No, México, ¿no? estoy un poquito más arriba. De hecho, es algo que ni siquiera he hecho público, ni siquiera en mi propio canal, porque no le he dicho a nadie. Pero espero, pues les estoy dando la exclusiva y la primicia a ustedes. Recientemente de los científicos con los que he trabajado para The Violist Apprentice y he trabajado en otros proyectos con él, me hizo la invitación de venir a trabajar con él aquí en Estados Unidos. Entonces él es experto en planarias y estamos desarrollando un proyecto que no puedo dar muchos detalles al respecto porque apenas está como en las primeras fases, pero es con gusanos planos, planarias, y tiene que ver con el área de ecotoxicología. Entonces apenas estoy empezando como a sentar las bases para el proyecto y para la investigación, pero es lo que estoy haciendo y probablemente voy a estar haciendo lo mismo por los próximos 2 años. Entonces, estoy muy contenta porque a pesar de que me apasiona muchísimo la comunicación científica, como te dije al principio de esta plática, tengo la inquietud de seguir aprendiendo y tengo la inquietud de seguir haciendo cosas de biología, porque al fin y al cabo, antes de ser comunicadora científica, soy bióloga. Entonces, creo que es una buena oportunidad para hacer una investigación científica como en serio, porque en la universidad, si bien tuve como estos pequeños introducciones, pues era investigación realmente básica para el nivel que se supone que debería de tener en biología. Entonces, sí, vi esta oportunidad, me dijo, ¿quieres venir? Y dije, ni me pregunté 2 veces, y hoy estoy allá. Entonces, es ese en lo que estoy trabajando ahorita. Apenas llevo 3 semanas en esta universidad, pero pues ahí les estaré compartiendo pues más detalles en redes sociales. Así que si quieres conocer en qué estará trabajando Sofía ahora, no te olvides de seguirla en sus redes sociales como @sofiabiologista o darle clic a los enlaces que te dejamos en las notas de este episodio. Bueno, y ahora sí, como te habíamos dicho, estamos en septiembre teniendo un especial de podcasts, pero contigo creo que no nos quedamos en podcast porque haces entre posts de redes, entre blogs, entre YouTube. Contanos cómo empezó todo. O sea, ya sabemos más o menos que empezaste con Facebook y un blog. Contanos cómo fue la evolución a ser creadora de contenido full stack. La historia comienza hace unos 11 12 años, cuando yo tenía mis frescos 19 años y apenas empezaba la carrera en biología. Me acuerdo que todo empezó porque muchas personas que eran cercanas a mí o eran mis amigos me decían, oye, ¿qué estás estudiando? Y yo, pues biología. Entonces así como que, no, pues qué padre, ¿no? O sea, no sabían ni qué, o si no era animalitos y plantitas, ¿no? O sea, siempre es así como el dicho de que nos engloban solamente en esas dos categorías. Entonces, tenía esta inquietud como de empezar a compartir qué es lo que se hacía día a día en la vida de un estudiante de biología, ¿no? Entonces, también en esos mismos tiempos, yo tengo 2 hermanos más grandes que yo, y en ese tiempo todavía vivía con mi hermana, que obviamente pues tiene un poco más de experiencia que yo, porque ella ya había terminado su carrera cuando apenas yo empezaba. Y ella me dijo, ¿sabes qué, Sofía? Yo te recomiendo que tengas un sitio, una página donde vayas publicando cosas para que tengas como que algo que mostrar cuando empiece tu búsqueda ya para tener un trabajo o tu búsqueda profesional. Y yo, ahí voy a hacerle caso, qué bueno que le hice caso, ¿verdad? Entonces, de ahí empecé con una página que ni siquiera se me llamaba The Violist Apprentice, tenía mi propio nombre, pero pues la verdad es que ¿quién le iba a importar una página que se llamara Sofía Villalpano? O sea, pues en ese tiempo era nada más Sofía, ¿no? Entonces, empecé con mi propio nombre y empecé a publicar como cositas, pero luego
o sea, dije, no sabes qué, como que necesito ponerle un nombre como más catchy o que atrape para que pues empiece a tener, pues, no, realmente no pensaba en la palabra seguidores, pero pues que a alguien que le interesara leer lo que yo estaba haciendo, ¿no? En ese tiempo también apenas las redes sociales como que querían despegar y ser como las redes sociales. Y empecé haciendo estas publicaciones, tenía la página web y las empecé a hacer en Facebook y en Twitter. Igual para lo del nombre, 1000 nombres pasaron por mi cabeza, muchísimos. Yo dije, no, pues a ver, la biología, biología verde, Sofía Biología, no, es que no, como que no encontraba el nombre. Pero un día me acuerdo que estaba viendo la televisión y estaba en uno de los canales una película que se llama The Sorcerer's Apprentice. Entonces, es más, esa película nunca la he visto, pero vi el título y yo dije, ay, esos me gusta, dije, The Violet Apprentice. Y de hecho hay una letra que está perdida en el nombre porque como que no me gustaba cómo se veía. Y yo dije, ay, aquí se la voy a quitar. Al cabo nadie se fija en la perfecta ortografía. Entonces, así quedó The Violet Apprentice por lo mismo y después ya lo relacioné con lo que te comenté, ¿no? Dije, pues sí, soy un estudiante, siempre que voy a seguir aprendiendo, creo que el nombre le queda perfecto. Y si bien la página, la mayoría de las cosas está en español, también creo que sería una buena práctica pues empezar a hacer cosas en inglés para llegar a más gente, bla, bla, bla. Obviamente eso ya lo pensé hasta después, pero es la idea. Entonces, básicamente de Violet's Apprentice en estos inicios está, o sea, yo manejo como que la historia en tres partes, ¿no? O sea, la primera parte fue esa página y un poco de las redes sociales. Empezaba a hacer mis posts y porque se me hace que todavía ni memes había. O sea, esto es como hace mucho tiempo. Entonces, yo nada más ponía así mis imágenes, no sabía ni qué estaba haciendo, pero decía, ay, qué divertido es esto, ¿no? Después, para la segunda parte de todo esto, me di cuenta que pues necesitaba dinero, ¿no? Para hacer cosas como, ay, ¿sabes qué? Necesito a lo mejor un teléfono o necesito una impresora y necesitaba pues poquito material para empezar a hacer un poquito más. En ese tiempo, pues yo estudiante, yo no tenía dinero y me acuerdo que en ese tiempo me dieron una beca porque trabajaba en el laboratorio, era como asistente. Entonces había dos opciones, o compraba un teléfono, porque Sofía estaba muy insistente en que quería su teléfono para tener todas las redes sociales y todo lo que pudiera hacer desde el teléfono y no tener que esperar a llegar a mi casa para publicar cosas, o Sofía se le ocurrió otra idea, que es la segunda parte de The Bailesa Apprentice, que es una tienda. Entonces, en la tienda, que es con lo que básicamente hice el funding o le di como el apoyo económico a mi propio proyecto, era la creación de playeras. Normalmente a mí me gusta traer playeritas que sí con los ositos y que sí las guacamayas. Entonces, nunca había encontrado playeras como de ese tipo o cosas que a mí me gustaran porque primera o eran marcas carísimas o segunda la calidad ni siquiera me gustaba. Y dije, ¿qué pasaría si? Entonces creé a un lado de este proyecto también porque llevé una materia ya creo que era como en quinto, octavo semestre, una de esas, una materia que se llama bioproyectos. Nos teníamos que crear un producto que fuera vendible y que fuera económicamente sustentable, pero que tuviera que ver con biología. Entonces, desde ese tiempo que yo había empezado ya hasta casi a mediados o a últimos de la carrera, dije, creo que esta es la buena opción para empezar a incubar eso, que era como una pequeña empresa, un emprendimiento. Y así fue. Hice las playeras, no sé si las han visto y si no, les hago la descripción. Son playeras que están impresas en tinta base agua, porque ecológica ante todo. Y aparte traen la descripción de qué es lo que trae impreso. Por ejemplo, en ese caso eran leones, era una lechuza y no me acuerdo qué otra más, que todas estas imágenes venían o de mis propias fotografías o de mis propios dibujos o sabrá Dios, pero que eran cosas que yo ya tenía de tiempo atrás. Entonces hice como esta conjunción de cosas y creé este concepto. Y también en ese tiempo gané el concurso, nos hacían como un pequeño concurso pues de las empresas que se hacían y lo gané y dije, mira, esto es una buena idea. Y así fue. Entonces con eso apoyé mi propio proyecto y así fue cuando a Sofía se le ocurrió la tercera parte de su proyecto. Dije, ¿y qué pasaría si hago videos? Entonces, y para esto
Yo no tenía ni la menor idea de cómo era hacer videos. O sea, yo no tenía ni cámara, no tenía ni computadora y no sabía ni qué. Pero dije, vamos a hacerlos. ¿Qué tan difícil puede ser? Entonces tuvieron que pasar largos 5 o 6 años entre la idea que tuve, porque siempre para poner como a andar las ideas que tengo, o sea, tengo que pensarlas mucho y tengo que darles como esta estructura de cómo lo quiero hacer, porque si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien, aunque no sepa, pero lo voy a hacer. Empecé con YouTube y de hecho no vayan a verlo, pero ahí está. El primer video que hice me da mucha vergüenza porque es horrible, porque no sabía ni que era un guión. Sofía no estaba viendo a la cámara, estaba viendo al suelo. Me equivocaba cada 3 minutos y no sabía ni no sabía ni qué era editar. Entonces fue como otro experimento. Ya después, con el tiempo, también fui aprendiendo, pero esa es como la tercera parte de The Violet Apprentice. Y de hecho, por eso le puse el mismo nombre a todo, porque es del mismo proyecto, nada más que en diferentes formatos. Ya después, con el tiempo, llevo en YouTube probablemente unos 6 7 años, tal vez más, no lo sé, pero más o menos, porque empecé en el 2000, con el 2015 más o menos a hacer videos. Y precisamente una de las cosas que me llamó la atención que comentaste de la página de Facebook, pasó lo mismo con YouTube. Cuando yo empecé este proyecto, y por eso yo creo que empecé un poco accidentada, fue porque yo no tenía algo donde basar el proyecto. ¿A qué me refiero? No había alguien que estuviera haciendo videos de ciencia. En inglés sí, en español no. Y en inglés eran contados. Entonces dije, híjole, es que ¿cómo le voy a hacer para hacer algo que ni siquiera sé ni qué estoy haciendo? Entonces fueron muchos pensamientos pasaron por mi mente en ese momento porque era, híjole, qué vergüenza. Pero es que yo no sé hacer videos. Y es que, ¿cuál es la voz que voy a utilizar o cómo le voy a hacer? Otros 5 o 6 meses dándole vueltas a la idea hasta que un día me cansé y aparte hasta que junté el material con lo que iba a trabajar. La computadora me la regaló mi mamá y la cámara me la regaló mi papá porque me dijeron, ay, vamos a ver. Pensaron que era como Sofía y su pasatiempo favorito, pero resultó que al rato era para trabajar. Entonces, ellos me proveyeron las herramientas y fue así como empecé a hacer los videos. Obviamente los primeros, como les dije, son horribles, pero ya después, con el tiempo y con la práctica, ya supe exactamente qué estaba haciendo, ya supe exactamente cómo se hacían los guiones y ya supe exactamente cuáles eran las herramientas, los métodos y toda la teoría que tiene detrás el hacer un video para en una plataforma como lo es YouTube y más cuando son aspectos de ciencia y cosa seria y no nomás grabarme diciendo cosas al azar, ¿no? Entonces, ahorita que estoy recordando, fue una experiencia muy importante para mí porque básicamente eso fue lo que le dio impulso a mi carrera. Los blogs estaban bien, los tweets y todo lo que hacían en redes sociales, pero pues no hay nada que atrape más que algo que es audiovisual, ¿no? Como un video. Me encanta que gran parte de tus inicios, digamos, de lo que veníamos hablando antes, decías la influencia que desde niña tuvieron en ti los documentales, incluso la serie que te atrapó también con lo forense y todo esto. Y bueno, llegas tú a trabajar haciendo eso también, ¿no? Inspirándonos a los demás con medios audiovisuales. Me encanta como esa relación que estás haciendo más o menos el tipo de contenido de lo que a ti te inspiró y te hizo interesarte por diversos temas en la ciencia y demás. Entonces me encanta eso y definitivamente yo sí soy una de tus fans, admiro mucho lo que haces Gracias. y súper interesante la verdad todo esto. Me encanta también lo que dijiste, cabal, que una época donde no habían memes, yo me recuerdo los primeros memes, los que eran esas como caritas todas feas, tienen un nombre, no me acuerdo. Los muñequitos de palitos. Ajá. Sí, no, qué interesante la verdad. E incluso esto de la tienda, o sea, buscar la forma de monetizar este proyecto antes de, o sea, hoy creo que todos los días escuchamos eso de, ay, ¿cómo voy a monetizar mi proyecto digital? Pero, o sea, qué visionaria, la verdad. Fue hace 10 años, cuando empezaba el BlackBerry o algo así, no era tanto de tener el Ajá, Facebook en tu exactamente. mano. Sí, y de hecho, mi primer teléfono que conseguí con el dinero que saqué de las playeras, que fue para lo mismo, fue un iPhone, creo que fue un iPhone 4, o sea, de los primeritos que salieron. Y eso, o sea, la propia venta de las playeras me dio el dinero suficiente para comprarme un teléfono que en ese tiempo y siguen siendo muy caros. Entonces, todo fue para lo mismo y para mí fue como una experiencia muy agradable porque
me salí completamente de lo que es, no sé, un científico, ¿no? Tú en el laboratorio, tú en campo, pero para mí fue, ok, administración, ok, comunicación, o sea, fue como muchas ramas. Y a la mitad del camino, como cuando terminé mi carrera de biología y empecé a hacer comunicación científica ya de manera un poco más formal, como tú dijiste, hizo como un clic. Fue como esa conjunción entre las dos cosas que me apasionaban y me gustaban y fue así como que, o sea, como que se me abrió pues el panorama y fue así como un momento épico en mi vida que dije, ya sé qué estoy haciendo, ¿no? Pero sí, para mí como muy importante y ahorita con lo que te estoy contando, o sea, me hace recordar muchas cosas que me dan mucho gusto porque si yo me hubiera visto en este momento a mí misma en ese tiempo, sí, me iba a decir, ay, déjate, doy un abrazo, porque lo necesita. No, y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, pues cuando creamos contenido de cierto tipo, aunque hoy sea más normal, aunque sea estar en live en Instagram o algo así, pero da como penita a veces o miedo de, ay, y si digo algo mal como que no saber eso de, está bien, pues te corregí, no hay ningún problema en cometer un error o algo así, pero nos da miedo, nos da cosa. Y yo sé que yo conozco a personas que tienen ideas increíbles, pero por el miedo o se demoran o solo ya no lo hacen. ¿Qué consejo le darías tú a otras personas que nos estén escuchando que tal vez quieren empezar a compartir más de su ciencia o de lo que sea que hagan, pero que tienen ese miedito? ¿Cómo los motivas? ¿Qué consejo nos darías? El único consejo que les puedo decir es háganlo. O sea, si yo probablemente me hubiera esperado y hubiera dicho, ay, después lo hago, que lo estuve también desplazando por 5 o 6 años, pero al final se dieran las cosas. O sea, no estaría en la posición en la que estoy ahorita y no tendría el conocimiento ni la experiencia, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, lo más importante es si tienes una idea, por más que te digan, ay, es que tu idea, qué tonta es. O ay, es que tu idea, ya hay muchos, como lo que sea que quieras hacer, ya hay muchos, ya no lo hagas. Siempre hay cosas nuevas por descubrir, siempre hay cosas nuevas de cómo hacer las cosas. Digo, obviamente, comunicación científica hay muchos tipos ahorita, pero si van a hacer las cosas como les digo, o sea, lo más importante de todo esto es un consejo que me hubiera dado a mí misma, es primero prepárate y luego lo haces. Conmigo fue al revés, porque no había de dónde tomar la inspiración. De hecho, mi inspiración para hacer mis videos de YouTube fueron dos youtubers que ahorita ya ni siquiera hacen YouTube, pero son, creo que una estudia biología y la otra algún área de la ciencia, pero son personas americanas. Tenían canales de YouTube que igual que compartían cosas, entonces ellas fueron para mí como mi inspiración y ver cómo hacer eso, pero trayéndolo al mundo latino, ¿no? Entonces yo creo que también, si yo no me hubiera impulsado a mí misma, a veces sí necesitamos que alguien más nos diga, hazlo, pero si tienes como ese convencimiento y tienes la inquietud, o sea, no necesitas a nadie más. O sea, si hay algo dentro de ti que te dice, no, es que lo tienes que hacer, hazlo por más tonta que sea tu idea, porque uno nunca sabe. O sea, no sabes ni en dónde vas a terminar, ni no sabes qué oportunidades vas a tener haciendo lo que sea que quieras hacer, ya sea un podcast, ya sea un canal de YouTube, ya sea un blog, lo que sea, siempre va a ser importante, siempre hay que estar moviéndose, siempre hay que innovar para mantenernos activos y ver qué más se puede hacer con la ciencia o lo que sea que te guste hacer. Excelente consejo. Tengo una preguntita, porque tú nos estabas contando que The Biologist Apprentice es como el mismo título para todo lo que haces, porque es parte del mismo proyecto, pero en diferentes formatos. Pero el podcast se llama Animalitos y Plantitas, ¿no? ¿Es Ajá. diferente proyecto o sigue siendo el mismo proyecto de Biologist Apprentice con diferente nombre solamente para el podcast? Esa es una muy buena pregunta. De Bailes Apprentice pasó a ser de un blog a ser un canal de YouTube a ser una productora. Entonces, The Bailes Apprentice es la productora de Animalitos y Plantitas. Entonces, The Bailes Apprentice es la productora de los videos de The Bailes Apprentice. Y The Bailes Apprentice es la productora de los blogs de The Bailes Apprentice. Entonces, es solamente subir de rango a The Bailes Apprentice. Ya no nada más es el blog, Eso. es la productora y Animalitos y Plantitas, que es como mi proyecto más reciente. También estoy muy, muy contenta porque el mundo del podcast fue un mundo que descubrí y que también lo descubrí después de mucho tiempo, porque primero tomé un curso, ahora sí me hice caso y tomé un curso y me eduqué en cómo se hacían las historias para audio y después
como 4 años fue cuando saqué la primera temporada del podcast que salió el año pasado, en diciembre. Entonces, respondiendo a tu pregunta, The Bailes Apprentice es la productora de Animalitos y Plantitas. Bueno, ¿y cómo surge Animalitos y Plantitas y de qué trata tu podcast? Porque yo creo que del especial de podcast que estamos teniendo ahorita en septiembre, los otros dos que tenemos en esas entrevistas son de formato de entrevistas, igual que el nuestro, pero el tuyo es distinto. Contanos un poquito el formato y cómo nace la idea. La idea de Animalitos y Plantitas, o sea, la inquietud de hacer un podcast nació por ahí del 2018. En ese momento yo fui a un curso en Estados Unidos, el mismo que les platiqué, es que he hecho dos. Entonces el primero me dieron como un curso de cómo hacer podcasting y cómo hacer historias, en este caso de storytelling, pero para audio. Y desde ahí me nació la idea de, ay, en algún momento de mi vida quiero hacer algo que tenga que ver con storytelling y que tenga que ver con un formato de audio. Para esto, misma historia, no sabía cómo hacer las cosas, no tenía exactamente la idea, pero fue hasta el 2021 que fui a otro curso, que fue otra beca, otro fellowship, igual en Estados Unidos, donde me metí a estudiar cosas de storytelling o narración de historias, como lo quieran mencionar. Entonces sé y conocí la importancia de contar historias y cómo las historias y las narrativas pueden tener un impacto en las personas para X cosas, en mi caso, cuestiones de ciencia y cómo llegar a las personas para que conozcan más de temas de educación o más temas de comunicación científica o más cosas de ciencia a través de un formato que apenas está surgiendo como popular en Latinoamérica, que es el formato de audio, los podcasts. De hecho, si se fijan, los podcasts se pusieron de moda en los últimos 3 años. Sofía tuvo la idea y no lo hizo en su momento. Sí, se tuvo que esperar, pero Animalitos y Plantitas nace de esa segunda experiencia. Entonces fue también mucho tiempo de pensar y dije, bueno, ¿cómo puedo hacer algo que no suene a los videos? Porque si no sería yo otra vez hablando de los pandas. Los pandas viven en China. Entonces, a mí, yo como audiencia, ya me dormí a los 2 segundos de empezar a escucharme. Y aparte, quería hacer como una dinámica que no nada más fuera yo hablando, o sea, tener como interacción con alguien más, porque también otro formato de yo hablando, o sea, hasta yo misma digo, Sofía, basta, o sea, es otra cosa. Entonces surgió la idea de, ok, siguen siendo animales, siguen siendo plantas, siguen siendo hongos, pero ¿cómo puedo hacer o cómo puedo darle la vuelta a este formato para que sea un poco más atractivo? Entonces se me ocurrió que en cada episodio descubríamos alguna historia de algún animal, pero no solamente con el monótono son, viven y comen esto y esto y esto, ¿no? Entonces me puse a investigar las historias de cómo se descubrieron estos animales, quiénes fueron las personas, qué preparación tenían estas personas y cómo fue que estos animales se descubrieron y salieron a la luz en el mundo, ¿no? Entonces, el primer episodio fue como que la primera idea que surgió en mi mente. Dije, ok, ¿cómo se hace el café más caro del mundo? Entonces, hago toda una narración y toda la historia de que sí, las personas que vivían en Holanda tenían cafetales y que si los indígenas y que, o sea, todo este rollo para llegar al último a decir que el café más caro del mundo se hace del excremento de un animal que se llama civeta, el animal se llama tal y vive en tal y tal. Pero yo ya te di todo el contexto y toda la historia de cómo llegamos a que haya personas que literalmente toman caca de animal en su café en la mañana. Entonces, esa es el formato. Normalmente trato de invitar a alguien a que platique o más bien que escuche la historia y que dé un feedback de la historia que estoy contando, pero que esté relacionada con su tema de expertise. Por ejemplo, hay otro episodio que es el episodio número 3, si no me equivoco, donde invito a Alberto Lobato, que Alberto Lobato es experto o tiene mucho conocimiento en aves. Él también tiene un canal de YouTube. Entonces, este muchacho pues escucha mi historia sobre los verdugos, que son estas aves que empalan a sus presas para después comérselas. Entonces hago una comparativa con el famoso Vlad el Empalador, como un animal en la naturaleza lo comparan con una persona que sí existió, que era horrible y que mataba gente y las empalaba, ¿no? Entonces,
lo que hace es, Alberto, es escuchar la historia y aparte dar un poco más de datos científicos sobre su área de expertise, que son las aves. Entonces, así en cada episodio voy invitando a diferentes invitados, bueno, se entendió, invitando a diferentes personalidades para que completen la historia o digan como datos de algo que tendríamos que saber acerca del animal o de la planta que estamos comentando en el episodio. Entonces, pues es así. Y en los últimos episodios tengo una invitada muy recurrente que fue la invitada del episodio número 5. Ella también es bióloga, su nombre es Romina Castañino. Entonces vimos que teníamos una buena dinámica y que compartíamos diferentes experiencias en campo o en laboratorio. Entonces, por eso a veces ven que repetimos a la misma invitada porque la invité a ser co-host de mi podcast. Entonces, es por eso, pero sí va a haber más invitados. De una vez les digo, no se preocupen. Y ya, ese es el concepto de animalitos y plantitas. Y antes de que me pregunten, si es que me van a preguntar, ¿por qué animalitos y plantitas? Por lo mismo, porque es como el cliché de los biólogos de ¿qué estás estudiando? Ah, sí, animalitos y plantitas. Entonces, por eso el podcast se llama así. Tuve que pensar mucho en el nombre y en cómo los iba a hacer, pero en resumen es eso. Sí, compartimos eso también. Siempre el nombre es lo que más toma y al final cuando lo elegís es como, siempre estuvo ahí, ¿no? Sí, Ay, no, y mira, no me había dado cuenta que ya se nos fue la hora y bueno, aún hay dos preguntas que siempre hacemos al final y para ya no robarte tanto más de tu tiempo tampoco, pero te quería hacer una última pregunta sobre el podcast y la creación de contenido en general y es, con tantos años de experiencia y que has probado tantos formatos, ¿cuál es tu parte favorita de esta creación de contenido? ¿Cuál ha sido tu formato favorito? ¿Qué es lo que más disfrutas y qué es lo que menos disfrutas? Lo que más me gusta del proceso de crear contenido es la generación de las ideas, porque considero que es lo más difícil de hacer. O sea, la edición y lo demás, pues es rutinario, no lo haces con cada video, lo tienes, por ejemplo, en tu canal de YouTube tienes un formato, lo sigues, pero para mí la parte más complicada, pero la que más disfruto al mismo tiempo es la generación de las ideas, porque mis ideas básicamente salen haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con comunicación científica o con ciencia. O sea, por ejemplo, estoy, no sé, sentada, agarro una revista de moda, la empiezo a ojear y, ya, tengo una idea, ¿no? Entonces voy escribiendo todo eso en mi agenda, que siempre salgo con ella. Entonces siempre estoy como en esta constante búsqueda de qué es lo nuevo o cómo voy a generar nuevo contenido o contenido más atractivo, porque cada que avanzan los años, cada que se mueve el mundo, hay más y más y más opciones para ver. Entonces, mi contenido, pues evidentemente quiero que más personas lo vean y más personas lo sigan. No porque me interese tener 1 millón, 2 millones de seguidores, eso para mí no importa. Para mí yo tendría 2 seguidores y yo seguiría haciendo lo mismo de la misma calidad, pero creo que entre más personas conozcan el concepto de ciencia, entre más personas conozcan a los animales, entre más personas conozcan cuestiones de medio ambiente, más se van a preocupar por cuidarlo, ¿no? Entonces, ese es como el concepto y los objetivos de Biologist Apprentice en general. Lo que menos disfruto, es que a veces como que me preocupo mucho y me estreso mucho de las reproducciones, ¿no? Ay, alguien ya me comentó cosas feas de mi video que me tomó hacer un mes. Entonces, probablemente es lo que menos me gusta, pero también con el paso de los tiempos ya aprendes a que tal vez ni siquiera es personal, solamente es una persona que tuvo un mal día y que está comentando tu video porque se lo encontró. Entonces, probablemente es eso, tener que lidiar con a veces feedback que no me gusta mucho. El formato que más me gusta hacer, ahorita el podcast lo estoy disfrutando mucho, tuve que dejarlo porque estoy haciendo este otro proyecto, pero Animalitos y Plantitas regresa, entonces no se preocupen. Ya tengo cuatro episodios grabados de la segunda temporada, entonces ahí viene. Am, el formato que más disfruto hacer, video. Definitivamente yo creo que me gusta mucho porque tienes como más para manejar, ¿no? Tienes el aspecto del audio que puedes meterles efectos y tienes el aspecto del propio video y aparte que de vez en cuando pues puedo salir de las 4 paredes de mi cuarto para seguir creando contenido, pero sí, yo creo que video es lo que más me gusta. Súper.
Ahora sí, nosotras tenemos dos preguntas que siempre nos gusta hacerle al final a nuestros invitados. Y la primera es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Fíjense que es un consejo que recientemente fue mi propia hermana la que me lo dio, que normalmente a veces estamos muy preocupados por el resultado. Por ejemplo, cuando terminas tu carrera de biología y estás preocupada por sacar las mejores calificaciones y por siempre ser la mejor o lo que sea, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de disfrutar el proceso, ¿no? O sea, el proceso de que, no sé, esta materia me está costando mucho trabajo y estás más enfocado en el resultado de pasar la materia que en aprender realmente lo que te va a servir en un futuro. Entonces, creo que ese es un consejo que yo me daría a mí misma, que dejes de ser tan perfeccionista, Sofía, de 17 años, y disfrutas de lo que estás haciendo. O sea, no te fijes tanto tampoco en el qué van a decir las personas. Tú enfócate en lo que te gusta y siempre trata de hacer feliz con lo que estás haciendo. Entonces, disfruta del proceso de siempre de lo que estás haciendo. Ese sería mi autoconsejo. Muy tarde, pero ese sería el consejo. Bueno, Sofía, ya para terminar, la última pregunta que nos encanta hacerle a nuestras invitadas es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer todas las personas que nos escuchan hoy para apoyar el desarrollo de la ciencia en tu país o en la región? Creo que Latinoamérica tiene mucho que dar. Creo que hay muy buenos científicos y como hay un meme o hay una frase en México que dice, hay talento, nomás falta apoyarlo. Entonces, es por ahí. Creo que cada quien desde su casa y de su lugar, obviamente, pues no tiene que ser apoyo económico. Digo, si se puede, que mejor. Pero desde su casa, si encontraste un video que te gustó o encontraste un escrito que hizo alguien que sabes que es científico, que se dedica a la ciencia, compartirlo, ¿no? Creo que una las mejores, ah, puede ser reconocimientos que puede tener un comunicador científico, un científico es eso, ¿no? O sea, compartir el conocimiento. Inclusive, también una de las cosas que a mí más me gusta es que me comenten. Hay a veces que videos no tienen ninguna especie de comentario, entonces no sé medir si les gustó o no les gustó. Entonces, a mí lo que me gusta es eso, ¿no? Que se acerquen a mí y me digan, oye, ¿sabes qué? Tu video me gustó mucho, porque eso para mí me hacen como notar de que si estoy haciendo las cosas bien o no estoy haciendo las cosas bien. Pero para apoyar a la ciencia es eso, ¿no? O sea, acércate a tu creador de contenido favorito, acércate a tu científico favorito, háganles preguntas, compartan el conocimiento. Si ya son científicos muy prestigiosos, compartan los artículos y siempre es eso, ¿no? Estar moviendo el conocimiento, estarlo compartiendo y también hacerte esa apropiación del conocimiento, ¿no? O sea, si ya estoy viendo un artículo, ¿qué puedo tomar de este artículo? ¿Qué puedo tomar de este blog? ¿Qué puedo tomar de este video que me sirva en mi vida diaria, ¿no? Entonces, ese yo creo que es el mejor consejo. Y ya a nivel económico, pues que los gobiernos de los países nos apoyen. Es lo único que pido. Que le den su lugar a la ciencia, que le den su lugar a la educación. Yo creo que es una de las partes más importantes que se les deberían de poner atención en los países, porque así nos enfocamos en cosas importantes y no gastar recursos en otras que no tienen tanta importancia. Justo la pandemia nos ha estado demostrando lo importante que es la ciencia, lo importante que son los científicos y lo importante que es la ciencia bien hecha a nivel mundial. Gracias, Sofía, por recordarnos la importancia de hacer lo que nos apasiona y de poner nuestras ideas en movimiento, por más locas que parezcan en su momento, y por todo el trabajo que haces para acercar a la ciencia a todas las personas. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Recuerda que si quieres aprender más de animalitos, plantitas y más ciencia con Sofía, puedes encontrar los enlaces a su página web, redes sociales y podcast en las notas del episodio. Con este episodio terminamos nuestro especial podcastero de septiembre. Cuéntanos en nuestras redes sociales qué te pareció. Ahora sí, nos vemos, escuchamos la próxima semana. ¡Chao!